En esta clínica vamos a abordar una breve plática acerca de cómo van a ser los riegos de nuestras plantas suculentas, particularmente en esta temporada de invierno, por qué es importante disminuir el riego, y también vamos a desarrollar una resolución de dudas de los cuestionarios que les enviamos a sus correos, aquellas personas que nos enviaron sus dudas específicas, que nos compartieron sus fotografías, aquí las vamos a resolver. Espero que sea de utilidad la información que les proporcione. Y bueno, hablando básicamente de las plantas suculentas, pues ¿qué son esta cosa de las plantas suculentas? Son plantas que albergan gran cantidad de agua en su cuerpo, en su tallo, en sus hojas, en las raíces, y que se caracterizan por tener esta apariencia muchas veces en formas redondas, que almacenan gran cantidad de agua, y sobre todo estas plantas se caracterizan por crecer en zonas cálidas. Entonces, una característica importante de las plantas suculentas es que van a presentar dos etapas de crecimiento o dos etapas distintas de desarrollo. Una etapa en la temporada de calor, por así decirlo. Vamos a ver los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Van a ser fechas que van a ser con relativamente mayor exposición solar y mayor temperatura. Esto va a permitir que podamos llevar a cabo procesos de germinación. Por ejemplo, la germinación de plantas suculentas es muy bueno llevarla a cabo en los meses de febrero o marzo. Son los meses ideales para aprovechar toda esta temporada de calor y que crezcan. Es una característica que tienen las plantas suculentas, que requieren mucha iluminación y mucho calor para favorecer su crecimiento. Esto por el tipo de metabolismo que tienen un metabolismo muy particular. Lo que es importante es que estas plantas las podemos fertilizar, nos dan buenos resultados si ocupamos fertilizantes para su crecimiento o le cambiamos el sustrato. Esto lo requieren más o menos 2 veces por año. Puede ser menos, puede ser una vez, favorece mucho su desarrollo y sobre todo las floraciones. Aquí pongo un poco más grande floraciones porque durante estas temporadas la gran mayoría de las plantas suculentas llevan a cabo el proceso de floración. Y posteriormente, si se lleva a cabo la polinización, se lleva a cabo el proceso de fructificación, es decir, la creación de frutos. Estos son los meses de crecimiento, los meses que generalmente dicen que se ven más bonitas las plantas. Tienen un aspecto muy particular, grande, una coloración muy distintiva, un color verde intenso. Pero llegan los meses de frío, y con los meses de frío, que podría ser a partir de los finales de octubre, a principios de noviembre, diciembre, enero y febrero, lo que ocurre con estas plantas es que detienen su crecimiento, muchas veces adquieren coloraciones muy distintas en los tallos. Vamos a ver un poquito más adelante por qué ocurre este proceso. Debemos de detener las fertilizaciones, no es recomendable fertilizar las plantas durante esta época, de noviembre a febrero. Las floraciones en algunos casos se detienen, aunque cabe destacar que existen algunas plantas que tienen procesos normales de floraciones en esta época. Floraciones es un proceso que pueden ocurrir de acuerdo a la biología de cada especie y las condiciones en las cuales está siendo cultivado. Y las fructificaciones, eso es un proceso que también se detiene. Aunque existan las floraciones, el proceso de fructificación generalmente se da en la temporada de marzo, abril y mayo, o en otras temporadas de acuerdo a la biología de las especies, pero es raro que se presente en esta temporada. Aquí en esta imagen se muestra, a diferencia de los meses anteriores que se ve un color verde, una coloración rojiza que puede ser muy común en estas plantas. Muchas plantas son sensibles a los cambios de temperatura y expresan estos cambios en el color. Así que, ¿cuáles son los cambios esperados en el invierno? Aquí se toma una foto a mediados de julio, que tiene este tallo, se ve grande relativamente, tiene un color verde opaco y se ve bien. Esta foto es el mismo individuo unos años después. La diferencia, pues, es que esta foto es tomada a finales de febrero. Pues, ¿qué cambios podemos observar en estos individuos? Principalmente la deshidratación. Podemos notar que en las plantas suculentas durante esta temporada va a existir una deshidratación importante. Vamos a ver cómo en esta región se ve arrugado, ligeramente compreso el tallo,
tiene una coloración distinta, eso es algo distintivo. La compactación del tallo, si antes tiene una forma más globosa, pues se compacta. En el caso de las equeverias, que son estas plantitas que vamos a ver más adelante, se forman en una roseta más compacta con colores distintos y la coloración diferente. En estos casos, al tener escasa cantidad de agua, lo que ocurre en la planta a nivel fisiológico es que empieza a desarticular las moléculas de clorofila que le dan este color verde, las empieza a desarticular en otras formas químicas y realiza menos fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis, para llevarla a cabo, requiere de agua. Entonces, como no hay agua disponible, empiezan a desmantelar la clorofila. Otro factor importante es la temperatura, como les había señalado. Estas coloraciones rojizas que se ven en este asiento de suegra, Echinocactus grusoni, es otra cactácea que tiene esta coloración rojiza que nos habla de un estrés hídrico o un estrés por temperatura. Y también porque puede aumentar la radiación solar en esta temporada de invierno. Solemos tener cielos despejados. Con los cielos despejados existe un mayor índice de radiación que llega directamente a la superficie terrestre. Entonces, son unos cambios esperados en el invierno. Cambios importantes en el invierno es que pierden algunas hojas. En estos casos puse solo cactáceas, pero la pérdida de hojas es otra característica común entre las plantas suculentas, por ejemplo, de este tipo, las equeverias. Pueden empezar a perder las hojas que están más cercanas a la base. Es un proceso natural. Es algo normal, esperado dentro de la temporada invernal. ¿Por qué vamos a cambiar o por qué vamos a suspender el riego en esta temporada? Porque son susceptibles a generar heridas en heladas, principalmente rupturas. Hay algunas plantas que sí llegan a tolerar las temperaturas de congelación. Ahora, otra razón por la cual no vamos a regar en esta temporada es que aquí te presentamos un esquema de la raíz de las plantas. De casi cualquier planta va a tener este tipo de raíz. En esta parte verde se representa el tallo de las plantas, una raíz principal, la raíz más gruesa, raíz principal o raíz primaria, de la cual se derivan ramificaciones que son las raíces secundarias. Aquí hay una raíz secundaria, aquí hay otra, otra. El crecimiento de este órgano de las plantas, las raíces, es que a partir de la raíz primaria sale la secundaria y en la raíz secundaria, en los extremos finales van a tener estos pelitos. Estos pelitos se denominan pelos absorbentes, también se les puede conocer como pelos radiculares, o esta región específica donde crecen los pelos radiculares también se les conoce como zona pilífera, zona con pelos. Estos son los encargados de absorber principalmente agua y sales disueltas en ella. Es la principal función. La raíz es un órgano que casi nunca vemos. Es muy raro que observemos las raíces de las plantas, aunque ellas tienen la mayor interacción con otros organismos vivos y con el suelo. Y en esta región es una región que se transforma constantemente, no es algo que sea estático. La raíz secundaria, según va creciendo, se va alargando este tallo de la raíz, va creando nuevas regiones de zonas pilíferas, pero también las regiones anteriores, por ejemplo, aquí en estos extremos están los pelos radiculares, la zona pilífera, pero todas las anteriores van muriendo. Solo son las regiones de más joven crecimiento donde va a tener estos pelos absorbentes, los pelos encargados de absorber agua. Lo que pasa con las suculentas principalmente es que en esta temporada de invierno, que es una temporada de sequía principalmente, estas zonas van a estar muriendo, se mantienen inactivas. ¿Por qué? Porque estas zonas, además de absorber agua, lo que pasa es que pueden perder agua. Las plantas no desean perder agua, entonces desarticulan o bloquean estas zonas pilíferas, dejan de crecer. Son plantas que no van a recibir agua y que no tienen estos pelitos. Van a estar principalmente con raíz principal o raíz primaria y raíz secundaria, la cual brinda soporte, brinda anclaje al sustrato, al suelo, pero absorbe muy poca agua. Casi no absorbe agua esas raíces. Su función no es la de absorber agua. Y lo que ocurre al no tener estas zonas de absorción es que nuestra planta va a tener este aspecto, va a tener un aspecto deshidratado, generalmente no se van a ver tan globosas. Si se siente
la planta, si se toca el tallo, suele tener una consistencia un tanto aguada, no se siente dura al tacto. Entonces, el regarle agua ahorita no sirve, la planta no puede absorber el agua, requiere que haya una temperatura adecuada, una iluminación adecuada para que pueda absorber el agua de manera eficiente. Otra característica por la cual no vamos a regar en esta temporada invernal, pues principalmente va a ser para evitar encharcamientos y las pudriciones. ¿Por qué? Principalmente cuando tenemos una temperatura baja, va a haber una menor evaporación del agua que presentamos en nuestras plantas, en el sustrato de las plantas, se va a quedar encharcado, va a ser más lento el proceso de evaporación o de pérdida de agua. Y esto va a favorecer una humedad relativa en el ambiente mayor. Con esa humedad es más fácil que se desarrollen hongos, principalmente en el caso de cactáceas aquí. Pero no es exclusivo de cactáceas, también suele pasar con agaves, con otros tipos de plantas. Los hongos son uno de los principales patógenos que las afectan, principalmente porque son organismos que viven naturalmente en el suelo y que se encuentran en constante contacto con estos organismos. Uno de los beneficios que obtenemos de suspender el riego, de mantener a nuestras plantas con una menor cantidad de riego, es que estimula las floraciones. Es importante destacar que en las plantas son organismos sésiles. ¿Qué quiere decir esto? Las plantas son organismos que no se mueven por el mundo, no van caminando, no van cambiando de lugar, se quedan fijas en el sustrato en el cual viven. Y al tener esta condición de vida sésil, de mantenerse en un mismo lugar, son muy dependientes o tienen ciclos de vida que dependen mucho de su ambiente, del ambiente físico en el cual viven. No pueden buscar condiciones mejores y tienen que adecuarse a las condiciones del lugar de crecimiento. Por lo tanto, hay ciclos en los cuales aprovechan la temporada que es para crecer, justamente para eso, para crecer, para desarrollarse, y en la temporada en la cual hay menos recursos, se presentan como etapas de reposo, de descanso invernal. Si nosotros respetamos este descanso de las plantas, aquí son fotos tomadas en febrero, vamos a ver que a final de la temporada de sequía la planta puede tener un aspecto ligeramente deshidratado, sus coloraciones distintas. Aquí esta es una planta que se tuvo en exterior, que se notan varias lesiones por estar en esa condición de tener una planta en exterior y no en un cuidado de invernadero. Pero aquí se puede distinguir un pequeño botón que está surgiendo, es un botón floral. En estos casos, otros botones florales que son de otros organismos, son flores distintas, pero es un proceso que sirve. El detenerse va a favorecer que en la temporada de crecimiento tengamos mayor cantidad de floraciones y por lo cual es necesario este mecanismo, hacer esta pausa en los riegos con nuestras plantas. Y pues bueno, ejemplo de floraciones, principalmente las floraciones nos van a dar indicio de que ha terminado la temporada de reposo. El inicio de las floraciones son por los meses de febrero, marzo principalmente. Son los inicios. Ya los picos de floración los encontramos en mayo, junio y julio. Son las temporadas que tenemos mayor cantidad de floraciones en casi todas las plantas suculentas. Se debe tener especial cuidado en los primeros riegos para evitar la rasgadura o ruptura de las plantas. Estas rasgaduras, cuando están frescas, se va a ver el tejido fresco, húmedo. Son propensos a que estos tejidos se infecten de hongos si es que no se trata de alguna manera. Y la principal causa es que estaba muy deshidratada la planta y se hidrató muy rápidamente o que se fertilizó mucho. Entonces, una de las situaciones para salir de esta temporada sin riego es no regar mucho, evitar grandes riegos en los primeros riegos. Ya cuando vemos a nuestra planta que está activa, que está creciendo, podemos incrementar un poco los riegos. En caso de que se presenten este tipo de rasgaduras y se vean frescas, lo único que hay que hacer es atender con un poco de polvo, azufre en polvo, espolvorear en torno a esta herida, adentro de la herida, para favorecer que no crezcan los hongos. El azufre es y nuestra planta se puede salvar sin mayor problema. También cabe destacar que se quedan estas cicatrices, pero con el paso de tiempo cada vez se hacen más chicas por el tamaño que va aumentando en nuestra planta. Y bueno, una duda muy común en torno a esta cuestión de los riegos es si la suspensión de riegos es total. Y pues hay un buen meme de los biólogos
y es que los biólogos solo saben decir depende de la especie. Y aunque uno se enoje mucho, pues sí, depende de cada especie y uno no se puede enojar. Por poner un ejemplo, las equeverias son plantas que por lo general, y eso sí hay variaciones dentro de cada una de las especies, no se les suspende completamente el riego en la temporada invernal, se disminuye la cantidad. Entonces, una de las características es que se debe estudiar las características biológicas de cada una de las especies que estamos cultivando, que sí debemos de mantener regando durante las etapas de semillero. Este es un agave pulquero, agave salmiana, que se tiene de semillero, tiene 1 año de edad aproximadamente. Va a ser distinta la forma y la coloración. Se ve aquí un color pálido, azul. También hay unos tintes rojizos en la base, que si los comparamos a cómo es la planta con 1 semana después del riego, pues se nota diferencias de esto. Entonces hay que ir calculando y viendo cuáles son las condiciones de nuestro cultivo para poder decir qué tanto mantener el riego. Por regla general, diría que el riego se espacía, si se hace 1 vez por semana en semilleros, lo podemos espaciar a cada 15 días y una menor cantidad para los semilleros, y las plantas de mayor tamaño se pueden suspender casi todo o solo 1 o 2 riegos en toda la temporada invernal. No alarmándose por ver cambios en la coloración, cambios en la apariencia de nuestras plantas. Los cambios son normales en estas plantas en la temporada de reposo. Puede tener un aspecto que puede ser bastante preocupante cuando uno no está acostumbrado a ver cómo se desarrollan estas plantas, pero que solo se puede ir aprendiendo con el cultivo progresivo, con ir viendo y aprendiendo de los errores. Entonces, perder un poco el miedo y ir aprendiendo el por qué murió mi planta, y ir reconociendo cómo aprendemos de estos errores para que no ocurra en opciones futuras. Una pregunta también casual para aquellas personas que tienen cultivos al aire libre y que dicen, si le cae agua de lluvia en invierno, ¿se va a morir? Al decir estas cuestiones, pues la respuesta es que no se va a morir su planta. Puede que si está enferma, si hay alguna condición, no se muere. Aunque debemos de destacar que en la Ciudad de México, este puede ser un paisaje común en la temporada invernal, en la cual entra algún frente frío y tenemos precipitación en temporada invernal durante 2 o 3 días, cielos nublados, temperatura fría principalmente. Entonces, ante esta situación, si cae un día dejamos nuestras plantas fuera y cae lluvia, no debemos de alarmarnos, no se van a morir, pero sí debemos de procurar moverlas del lugar en el cual están expuestas, dejarlas al resguardo de algún techo para que no sigan saturándose de agua durante estos días de precipitación, y cuando ya deje de llover, podemos volverlas a poner en el sitio. Una característica importante que me gustaría destacar en estos casos es que si bien no vamos a regar nuestras plantas o vamos a regar menos nuestras plantas, no significa que dejemos de observar las plantas y de brindar cuidados. Lo que es importante en las plantas es ver cómo están progresando, qué cambios tienen, e identificar estos cambios qué son. No siempre van a tener el mismo aspecto, eso es algo claro, pero tenemos que identificar qué es lo que está pasando. Muchas veces puede ser la presencia de una plaga la que está afectando a nuestras plantas y debemos de aprender a identificarla. Si ya la identificamos muy tarde y el individuo muere, saber cuál fue el inicio, ver cuáles son los inicios de nuestras plantas, agarrarlas, desenterrarlas, ver qué pasa en sus raíces, inclusive olerlas es un factor que nos va a ayudar a identificar la presencia de hongos. Muchas veces se identifica de manera clara por el aroma que despide el tejido. Pasamos a la sección de clínica de plantas enfermas y nos comparte Antonio que su planta presenta manchas blancas y otras pierden sus hojas muy rápido. Y las fotos que nos comparte de estas manchas blancas son de este organismo, esta Crasulácea. Parece ser un sedum, es un género de Crasuláceas. Vemos estas manchas aquí, 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 y aquí hay otras lesiones.
Algunas parecen lesiones que fueron por manipulación o principalmente parecen ser lesiones ocasionadas por orugas, pero son lesiones que están cicatrizadas. ¿Por qué menciono que es muy probable que sea por orugas? Generalmente las orugas, bueno, principalmente orugas de mariposas, en esta temporada y durante todo el año es común en la Ciudad de México una mariposa que ataca a estas plantas en específico. Esta mariposa, si ustedes la ven rondando por sus cultivos, es muy común. Es muy común aquí en la Ciudad de México. Este color tiene un color verde y café en sus alas. Suele dejar sus huevecillos en las plantas de este color específicamente. Cuando atacan las plantas, suelen morder e introducirse parcialmente en la planta y comer todo su interior. No hay que bajar la guardia. Muchas veces lo que dejan de aparecer estas lesiones porque las orugas entran a su segunda fase de larva, que es una oruga más grande, y pasan a una tercera fase, una oruga más grande. Y la característica de esto es que muchas veces encontramos pequeños puntos blancos, digo verdes, que se van volviendo negros, que son las excretas de estas orugas. Podemos saber que están presentes o identificarla muy rápido por dónde están las orugas, si tiene una coloración más verde las orugas. Entonces, si dejaron de aparecer estas lesiones, pero vuelven a aparecer otras nuevas con estas bolitas de color verde o negro, es muy probable que se trate de orugas. Entonces, eso es un problema. La especie es un Graptopetalum, es una especie de Crasulácea. Y aquí se ve claramente cómo hay una hoja que se está secando. Aquí se ve una coloración amarilla, una coloración rojiza. Y nos sirve mucho esta fotografía que toma dos ángulos de la misma planta para poder identificar dónde pasa. ¿Por qué nos sirve mucho? Porque vemos que esta planta, esta hoja que le está preocupando a Antonio, es una hoja que se encuentra en la base de la planta, en la base de la roseta que está creciendo. Este es un proceso natural en esta temporada invernal, que nuestras plantas vayan perdiendo algunas hojas, que se deshidraten las hojas. Y Natalia también nos comparte que se observan hojas amarillas y continua caída de hojas desde hace una semana. Puede tratarse de eso. Lo que también es muy importante, aquí Natalia nos comparte fotografía, pero si las hojas que se vuelven amarillas, por ejemplo, serían las hojas del centro, de donde vemos que está creciendo la planta, esta parte la vamos a llamar ápice, la parte más alta o la parte del centro de nuestras plantas va a ser el ápice aquí. Si vemos que las hojas empiezan a amarillentar desde aquí y no desde las más cercanas a la base, como en el caso de la fotografía que nos comparte Antonio, ahí podríamos pensar que se trata de una infección por hongos. Hongos que crecen en el sustrato, en la tierra en donde está creciendo nuestras plantas, suben por la raíz, entran a los conductos de esta planta y se expresan hasta las hojas. Eso podría ser si la posición es en el ápice o en las partes superiores, no en las bases o en la parte más cercana a la base de nuestra planta. Y la pregunta específica que nos hace es ¿cómo puedo acabar con un hongo que ya se esparció en varias suculentas y que actúe directamente desde la raíz? Las imágenes que nos comparte son estas manchas que muy probablemente contrajo las plantas desde las raíces, ya se están expresando. Aquí se ve una ligera mancha en esta Echeveria. La coloración rojiza también se puede ver, aunque esta parece ser una Echeveria porpusorum. Es un género, una especie que tiene esta coloración morada de manera natural, pero tienen algunas ligeras manchas que pueden tratarse de hongos. Para los hongos, tanto como en el caso de infecciones en humanos, como en infecciones en el caso de plantas, tratar un hongo es algo muy complicado porque tienen estructuras de resistencia amplias y pueden adquirir formas diferentes. Es muy difícil tratar una infección por hongos, no imposible, pero lo primero que vamos a hacer para un tratamiento de plantas que tengan hongos, primero es prevenir, principalmente desde el sustrato. Debemos de aportar o brindar un sustrato que sea adecuado para nuestras plantas con suficiente aireación, esto a través de incorporar materiales inorgánicos
el tezontle, el tepojal en nuestra mezcla. En los sustratos, si tenemos sustratos con mal drenaje y mucha cantidad de materia orgánica o de tierra, lo que va a pasar es que almacena mucha humedad y eso es la condición ideal para el desarrollo de los hongos. Y la temperatura, hay hongos que crecen mejor a ciertas temperaturas, al aumentar la temperatura su exposición, bueno, su desarrollo es mucho más rápido, entonces podemos regular la temperatura poniendo nuestras plantas en lugares más frescos. Eso es una de las cuestiones importantes para prevenir. Si ya tenemos la infección por hongos, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada es aislar a los individuos enfermos. Si tenemos a individuos enfermos por esta o cualquier otro tipo de plaga, lo más importante es aislarlos, tenerlos separados del resto de nuestra colección para evitar que la infección se propague. Y lavar con cloro al 10% es una de las cuestiones para erradicar las esporas. En el caso ya de infecciones por hongos, es muy difícil controlarlo si no es con el uso de fungicidas. Los fungicidas son componentes químicos, son sustancias químicas que nos permiten y detienen el desarrollo de los hongos. Unos fungicidas que tienen un uso adecuado para plantas suculentas es el Captan, es el componente químico que se utiliza. Este es tanto sistémico como de contacto, y el Carbendazim, que es de sistémico y de contacto de igual manera, se aplica con un aspersor. Un detalle muy importante al hacer el uso de los agroquímicos es que pues se debe de evitar a toda costa. Es primero importante prevenirlo y solo es en caso de que ya no queda ninguna otra opción. Muchas veces también se puede sacrificar las plantas si cree que el uso de estos agroquímicos no es adecuado, ya sea porque se encuentra en una región de captación de agua. Estos componentes químicos se pueden infiltrar en los cuerpos de agua y contaminar cuerpos de agua, entonces pues es algo que debemos de valorar importantemente. Si esto va a resultar un daño mayor, pues tal vez sacrificar algunas plantas, aunque nos resulte un poco desagradable. Se tiene que brindar y utilizar protección tanto para la vía aérea como para el cuerpo. Entonces, pues es algo que no se puede tomar tan a la ligera. Se tiene que tener cuidado. Muchos de estos componentes pueden llegar a tener problemas. ¿Alguna opción biodegradable? No sé, dicen que jabón Roma puede servir. Pregunto por confirmarlo con un experto. En el caso de hongos, es muy complicado realmente el uso de estos componentes biodegradables. Los hongos son especialistas, o sea, es muy difícil sacar adelante con componentes biodegradables o estos que mencionan como ecológicos. Es como algo común, pero es muy difícil, es muy difícil. Un componente, digamos, que podría servir como de contacto y que no sería tan fuerte o que no tenga consecuencias importantes, pues puede ser el azufre diluido en agua y con aspersor. No es una sustancia que sea tan soluble, pero se puede diluir, se puede hacer el azufre, una opción, digamos, lo más biodegradable posible. Y que nos presenta esta cactácea que presenta muchos puntos blancos desde hace 5 meses. Son insectos, son un grupo de insectos. Este tipo de plagas se le denomina generalmente escamas. Son insectos que se caracterizan por cubrir y desarrollar unas pequeñas conchas. Son insectos de aproximadamente 3-4 milímetros que mueven de manera muy lenta, apenas es perceptible su movimiento. Estos organismos se pegan a las plantas que están infectando, las lesionan y chupan su savia. Es muy difícil controlar esto si no es con agroquímicos, también es una de las verdades, ya que estos animales tienen una capa protectora que los defiende naturalmente del contacto físico o de los químicos que pueda tener el ambiente. El problema de estos organismos es que al morder las plantas las va debilitando y también les pueden transmitir virus o bacterias, pueden abrir entradas para que se infecte por bacterias o por algún tipo de hongo. Esta planta se observa también que ya tiene varias lesiones que pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser también quemaduras porque son plantas debilitadas. Entonces, la vía de
de cómo atender a esto, principalmente, primero que nada, es si presentamos o observamos en nuestras plantas que empiezan a desarrollar estas manchas, primero que nada atacarlas. Primero atacarlas con un medio mecánico, como algunos ponen y se señala que pueden utilizar jabones y con un cepillo tallar mecánicamente, quitar las plagas mecánicamente. También algunos aplican un poco de alcohol con un cotonete y van, si la infección es tan grande. En este caso es una infección muy, muy fuerte que está atacando a esta planta. Sería quitar primero todos los organismos, limpiar el sustrato sobre el cual están creciendo, desenterrar, ver si es que tiene raíces, también ya que se pueda apreciar bien el tallo, ver si no tiene alguna infección por hongos más grande. Lamentablemente ahorita la planta se ve en muy mal estado. También cuando ya es una infección tan grande se debe de aplicar, una de las opciones es aplicar agroquímicos, pesticidas principalmente. En el caso de este tipo de organismos se utiliza dimetoato. El grave problema de estas cuestiones, en primera, es que son componentes carcinogénicos, es decir, desarrollan cáncer. Si se está expuesto, se debe tener un excelente equipo de protección, alejar de zonas de contacto con humanos, no se debe tener cerca de la vivienda y se debe de controlar. No se puede administrar tampoco en regiones en las cuales está cerca de cuerpos lacustres porque tiene efectos letales para los cuerpos de agua. Entonces, principalmente en estos casos es prevención, intentar remover de manera mecánica. También se puede aplicar de componentes orgánicos. Hay un elemento, bueno, un producto que es aceite NEEM, se escribe NEEM, con doble E. Es un aceite que pueden pulverizar y que puede ayudar a erradicar a estos junto con la acción mecánica. Pero, pues, sí es una planta que tiene un aspecto, pues, poco saludable y probable que no siga adelante, pero pues se puede hacer el intento. Y también aquí si se observa en la fotografía que tienes varios organismos cercanos, aquí se ve unos nopales, una cilindropuntia, otro tipo de suculentas, alejarlos para evitar que se infecten de este tipo de organismos. Nos comparte Josefina que mis plantas no florean. Desde nuevas se le acaba la flor que trae y ya no vuelve a florear. Esta es una situación que también no se puede responder por un solo factor. Las plantas florecen cuando se encuentran en un buen estado de salud. Cuando se encuentran en buenas condiciones es que las plantas florecen y también dependiendo del desarrollo o de las características para crecimiento. Si una planta no se encuentra en buen estado de salud, tenemos que saber por qué no se encuentra en buen estado de salud. Como vimos en algunos casos anteriores, la iluminación es un factor muy importante para tener un buen estado de salud de las plantas. Ya sea que tengan suficiente iluminación, va a ser algo que tenemos que ver. Otra es la temperatura. Las plantas, algunas pueden requerir de ciertos parámetros de temperatura para florecer. Si subimos de esos parámetros, si hay mucho calor, no florecen. Si hay muy poco, tampoco. Si no hay una etapa de reposo en la cual disminuyen las temperaturas, puede ser otro factor que favorece la floración de nuestras plantas. También el caso del sustrato. Saber que existen, si el sustrato no está con los componentes adecuados, si el sustrato ya está muy compactado y no permite que las raíces crezcan bien y absorban bien los nutrientes, o existe muchas sales ya en el sustrato porque es un sustrato viejo y ya está agotado y ya tiene una acidez que está desarrollando cierto tipo de componentes que no son buenos para las plantas, pues no va a florecer. Es muy compleja esta pregunta porque son varios factores los que se involucran en la floración. Y también la fertilización, se puede aplicar procesos de fertilización para hacer un crecimiento adecuado. Generalmente, si aplicamos fertilizantes, vamos a favorecer el desarrollo de las floraciones. Claro, estos fertilizantes se deben de aplicar solo en algunas ocasiones, sin excedernos, porque también va a afectar las plantas, y
tiene que ser el fertilizante adecuado para las necesidades de cada uno. Entonces se tiene que investigar y se tienen que descartar todas las situaciones que pueden estar afectando a las flores para saber qué es lo que ocurre. Lo que pasa con las plantas que compramos en invernadero es que, pues, como bien lo señalan, está en invernadero, tiene una condición óptima de iluminación, tienen un plástico ultravioleta que les permite recibir mucho sol sin quemarse, tienen mallas sombras que las mantienen en una condición adecuada de iluminación. Además, en los invernaderos se les mantiene en un régimen de riego constante y con fertilizantes para que crezcan más rápido y tengan muchos recursos. Entonces, todo eso va de la mano para saber por qué las plantas que nos ven así tienen floraciones constantes, por todo el tratamiento que se da de trasfondo. Entonces, no solo es una opción, en ese caso, Josefina, tienes que ver todas las opciones, qué es lo que está pasando con tu planta para poder identificar qué es lo que está pasando. Si no es que no has cambiado el sustrato, si tal vez las temperaturas no son óptimas, si no está bien iluminada, si no has fertilizado. Todos esos pueden ser factores que están relacionados con esta cuestión de que no florecen tus plantas. Hablando del sustrato, que es una duda que varias personas me compartieron, voy a hablar de manera breve. Bueno, primero invitarlos a que observen el video que desarrollé. Fue el primer video, cómo elaborar sustrato para plantas suculentas. Y Natalia, me interesaría conocer trasplantes de especies a otras macetas. Pues estas preguntas, básicamente, también tengo otro tutorial que realicé de cómo trasplantar plantas suculentas. Está enfocado un tanto hacia los semilleros, pero este mecanismo es útil para todo tipo de plantas suculentas, ya sea adultas, para lograr trasplantarlas adecuadamente. Es una serie de procedimientos. También una recomendación es que lo hagamos el proceso de trasplante en febrero o marzo para aprovechar toda la temporada de crecimiento. Y respondiendo a la pregunta que nos plantea Diana, ¿cómo saber que trasplanté bien a mi suculenta? Pues un signo de que trasplantamos bien a nuestra suculenta es que después de que realizamos el trasplante, en el primero o segundo riego, después de que lo trasplantamos, vamos a ver que nuestra planta crece o nuestra planta va a tener la respuesta, se hidrata adecuadamente, nuestra planta responde. Entonces, así sabemos que se trasplantó bien una planta. Esta pregunta que nos comparte Jenny, ¿después de cuánto tiempo se puede plantar si ya tienen raíz? Aquí nos muestra una de sus hojas, de sus plantitas que estaban enfermas, pero aquí vemos que esta hoja sacó su raíz, son estas raíces, en las suculentas las vamos a ver como rosas, y este tallo que está creciendo. Generalmente, idóneamente, la mejor temporada para sembrar, para trasplantar, es en temporada de febrero, marzo, para aprovechar el desarrollo. Pero podemos trasplantar de ahorita, si ya se muestran así las plantas, si tenemos el sustrato adecuado, lo podemos trasplantar en esta temporada. No hay gran problema. Puede que no peguen tan bien, las plantas se vean un poco flojas o tarden en adecuarse a pegarse bien al sustrato, pero se puede hacer en esta temporada. Si las plantas ya están con raíces, no hay ningún problema y se pueden trasplantar. El video que les puse de trasplante o de reproducción asexual, también ahí les va a explicar acerca de cómo llevar a cabo este proceso. Y otra pregunta abundante fue el agua. ¿Cada cuánto? Nos pregunta Gema, también Viridiana, ¿qué tanto de agua se le debe de echar y cada cuánto? Mi suculenta se secó. ¿Cada cuánto regar? Aproximadamente vamos a regar en temporada de riego abundante cada 15 días. Puede ser un poco más frecuente según las plantas, puede ser un poco más espaciado, cada 2 meses en algunas, inclusive cada 3. Depende mucho de la edad de nuestros individuos pequeños de tamaño, de edad, pues generalmente van a tener riegos más frecuentes. Individuos adultos que ya se reproducen, que ya tienen una gran producción de semillas, estos no los vamos a regar tan frecuentemente. Y de la iluminación, casi todas las plantas suculentas deben de tener iluminación muy abundante, más de 5 horas diarias. No necesariamente es de sol directo, tiene que ser muchas veces luz tamizada, ya sea por medio de plásticos de invernadero, de mallas sombras. Si se tiene a sol directo, se pueden tener algunas lesiones, como son las quemaduras en este caso. Si falta sol,
puede existir este proceso que se llama etiolación, que es un desarrollo anormal. Esta es la lista de todos los videos que elaboré en esta temporada de confinamiento y que están compartidos en la página de Pilares, está cada uno con su liga de Facebook, que son de utilidad. La elaboración de sustrato es una elaboración de un sustrato general para plantas suculentas. Es un sustrato que ustedes pueden adecuarlo o puedan hacer modificaciones según sus necesidades de cultivo. Cómo obtener semillas de cactáceas es otro video que explica paso a paso cómo es que obtenemos las semillas, cómo las limpiamos, cómo las preparamos para el proceso de germinación. La germinación de estas semillas es otro video, es el más largo quizás, en donde se explica un proceso de larga duración acerca de cómo llevar a cabo el proceso, cómo cuidar los semilleros, el video de trasplante para saber cómo trasplantar adecuadamente nuestras plantas, otros procesos de reproducción, la reproducción asexual, que puede ser útil. Dentro de la reproducción asexual hay un caso específico que son injertos, es una técnica de propagación que acelera demasiado el crecimiento de las plantas que nos interesa cultivar y que es una excelente opción si queremos rescatar algunas plantas enfermas. Un video enfocado nada más al riego y que se complementa con la plática de hoy de cómo es que vamos a disminuir el riego en la temporada invernal. De la iluminación, acerca de algunas características, algunos males que podemos tener con el sol, que nos queme las plantas, cómo evitamos estas quemaduras, cómo las tratamos, o bien cómo evitamos que se etiolen. Un video destinado tan solo a la familia Cactaceae, que es iniciando un cultivo casero de plantas suculentas, en las cuales aporto algunas ideas que pueden ser útiles si están interesados en iniciar su proyecto de cultivo y animarse, pues cualquiera de estos videos puede complementar alguna de las dudas aquí expuestas. Y por último, me gustaría, si gustan tomar aquí foto o captura de pantalla, esta es una carpeta que tengo en mi Drive, contiene 3 PDFs y la lista con las ligas en PDF de los videos que mencioné anteriormente, por si es de su interés, revisarlos en su página de Facebook, compartirlos. Entonces, en la próxima plática voy a hablar primero acerca de qué es eso, qué es ese órgano extraño que son las flores, cómo funcionan las flores, qué hay detrás de las flores. Y posteriormente, la última plática, vamos a hablar respecto a la polinización ya estrictamente, qué es el proceso de polinización, cómo es que se lleva a cabo y cuál es la importancia. Pues espero que les sea de utilidad, sobre todo que, pues, más allá que respuestas, les genere más dudas y mayor interés en cultivar, porque eso es lo importante, no tener la respuesta, sino tener la constante pregunta. Pues muchas gracias a todos por asistir a la charla. Como bien lo mencionas, ahorita todas las actividades son en línea, pero las hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Como dice Alberto, muchos son como de lo que ustedes nos han sugerido, ¿no? Por eso es importante el link de asistencia, porque pues más allá de que pues tenemos como el contacto de las personas que asistieron, pues nos sirve a nosotros para saber los comentarios, los temas que les interesan. Entonces, por eso es que se lanza este link, ¿no? Eso es en cuanto a la parte de las actividades en línea. Alberto, también a ti te agradecemos mucho por compartirnos pues esta charla, ¿no? Que fue como muy pedida ahora con los videos. Acá en el link igual, si quieren como esta cuestión de los videos, pues ya Alberto nos dio su correo para que por si se les fue por ahí la cuestión de los links del Drive que nos comentabas. O igual en el formulario nos pueden poner ahí que si les podemos mandar el link y se los mandamos sin problema para la cuestión del Drive que comentaba Alberto.